La casa se quedó quieta cuando el silencio decidió quedarse para siempre, o al menos así parecía a esa hora en que la noche se cubre de una neblina suficiente para ocultar los secretos que pesan en las paredes. En el fondo, donde la madera castaña canta cuando la casa respira, yo dormía con la frente apoyada en la almohada áspera, como si esa posición fuera la última frontera entre un sueño que se niega a terminar y una realidad que no encontraba la forma de levantarse. Afuera, el viento parecía afilarse contra los geranios que aún temblaban en la ventana, como si cada hoja quisiera tomar partido en una discusión que solo el mundo podría oír. El mundo y la casa. A mi alrededor, el olor a madera vieja y a polvo reciente, una combinación que no es agradable, pero que se instala con la paciencia de quien sabe que el tiempo no se apura contigo, llenaba el cuarto del fondo. Allí había dormido durante semanas, meses quizá, sin que nadie preguntara demasiado por qué un hombre de cierta edad se acuesta en el último cuarto, junto a la escalera que cruje con el peso de cada visitante. El cuarto del fondo no era un refugio, era un recordatorio de lo que se ocupa de una casa cuando las personas ya no caben en ella como antes. Yo miraba la sombra de la lámpara que se balanceaba ligeramente, como si la casa misma dudara de si debía seguir sosteniéndonos a todos. La nuera entró sin llamar, como llegan las tormentas a las casas que no esperan lluvia, con la seguridad fría de quien no teme a las lámparas encendidas, porque conoce cada una de sus grietas. Su voz, cuando habló, tuvo la cadencia del vidrio que se rompe sin ruido, clara, cortante, sin necesidad de gritar. Dijo, con esa sonrisa que no es sonrisa, que la casa le pertenecía ya, que las viejas, esas que dicen que el mundo se sostiene en la paciencia de los años, debían callarse. Sus palabras fueron como una corriente que atraviesa una habitación y deja el aire cargado de polvo. No golpearon, pero marcaron, y la marca queda allí, en las paredes, para quien sepa mirar. Yo la miré, no para contradecirla, sino para entender de qué modo la certeza del presente se sostiene sobre el pasado que nadie quiere recordar. Porque en su tono no había solo desdén, había una promesa velada, una ocupación que no admitía negociación. Ella sostenía que aquello era suyo por derecho, por la fuerza de una autoridad que nace de la soledad y de la costumbre de decir «esto es mío», cuando las palabras no logran sostener lo suficiente el corazón. No era un simple comentario de una mujer que llega para quedarse. Era una declaración de guerra fría, una afirmación de que el mundo había cambiado de dueño sin permiso y que los cuerpos que quedan en la casa deben obedecer. La casa, que a veces parece contener una multitud de voces, tenía ahora solo la tuya y la de ella. Y la tuya, desde el rincón del cuarto, era la de un hombre que aprende a escuchar sin deseo de discutir, porque ya ha practicado el arte de asentir ante lo inevitable. A mi espalda, el pasillo se convertía en una garganta que pronunciaba nombres que no quería pronunciar y que, sin embargo, la casa insistía en nombrar para que nadie olvidara que la sangre, tarde o temprano, da señales de dónde proviene. Ella, consciente de su triunfo momentáneo, dejó que la risa torciera su boca como una curva en un río seco. Su boca decía lo que la lengua no necesitaba articular, que la casa ya no era lugar de pertenencia para mí, que el valor de las paredes se estaba midiendo con una regla que no existía en las llaves ni en las facturas, y, sin buscar la complicidad de nadie, siguió con la mirada seca, como si aquel cuarto, el mío y el suyo, fuese una escena en la que los actores ya saben su papel y no hay necesidad de preferir uno sobre otro. En ese instante percibí que, para ella, el sitio del que hablaba no era un techo sobre la cabeza, sino una señal de que la vida, sin aviso, puede ser reescrita por quien llega con la certeza de que no hay más preguntas que hacer. Yo temí, por un instante, que el silencio que esconden las casas antiguas albergue también un tipo de miedo distinto, el miedo a que el pasado tenga la última palabra, a que las memorias de la familia, que suelen estar colgadas en los pasillos como cuadros sin marco, se levanten y obliguen a ceder el tiempo a quien no sabe esperar. Pero no fue el pasado lo que respondió de inmediato, fue un sonido en la escalera, un crujido que no pidió permiso para ser escuchado. Y entonces, como si el propio techo se inclinara para escuchar, la casa sostuvo el peso de la presencia que no se pronunció en voz alta. La noche tiene esa habilidad de traer a la superficie las cosas que estaban escondidas bajo el polvo de la rutina. Un susurro,
un gesto, un temblor en la pared que parece decir, recuerda. Yo recordé cosas que apenas supo recordar mi cuerpo cuando era más joven. Las promesas hechas en la cocina a la luz de una lámpara de aceite, las visitas de un padre que llegaba sin avisar, la risa de la gente cuando la casa parecía segura y cada cuarto tenía un nombre. Recordé, también, una vez en que la casa estuvo a punto de dividirse en dos y las dos partes parecieron sostenerse la una a la otra por la fe de una abuela que no soltaba las llaves ni la esperanza. Recordé ese tipo de historias que el tiempo intenta olvidarse, pero que se niegan a desaparecer cuando alguien insiste en ocupar el mismo aire. Mi padre no era un hombre que se resguarde en la sombra para no confrontar a nadie. Era de los que entran, miran y se quedan en silencio hasta que el silencio termine por convertirse en una señal para empezar a hablar. Pero aún no era el momento de presentarlo ante la nuera, aún no era el instante de exponer el viejo secretillo que podría convertir el corrido de la casa en un corredor de guerra. Yo, que había dormido durante tanto tiempo con la certeza de que el mundo sigue a su propio ritmo, supe que la llegada de mi padre cambiaría algo más que la atmósfera de la casa. Porque él, con su forma de caminar, traía consigo historias que la casa sabía y que la nuera, por más que lo quisiera negar, no alcanzaba a comprender en su totalidad. No sé si fue un temblor en el piso o un hilo invisible que se tensó entre la puerta y el marco, pero de pronto la casa dejó de ser solo un escenario para nuestra conversación. Se convirtió en un personaje con memoria, con un rostro que solo se revela al amanecer de los hechos. Y así, cuando el silencio parecía haber alcanzado el nivel exacto para que todos pudieran respirar, se oyó el sonido de ruedas en la calle, un murmullo de neumáticos que anunciaba la llegada de alguien que no era parte de la noche, sino de una historia que la casa había dejado reposar hasta que alguien viniera a recogerla. Mi padre, al entrar, no hizo un espectáculo de su presencia. No buscó las luces ni las miradas para medir su valor. Simplemente ingresó, dejó la puerta entreabierta para que la casa respirara su aire y, sin palabras innecesarias, preguntó por qué yo dormía en ese cuarto del fondo. Sonó a pregunta de alguien que ya conoce la respuesta, pero que la quiere oír de mis labios, como si así la verdad se volviera menos pesada. La nuera, con su sonrisa que parecía un cuchillo pulido, respondió con esa seguridad que solo se aprende cuando se ha pasado la vida enfrentando a la gente con la cabeza en alto. Pero, a diferencia de otras veces, aquella tarde parecía que alguien, dentro de la casa, ya sabía que la respuesta de la palabra no sería suficiente para callar lo que tenía que decir. Mi padre escuchó, y el silencio que siguió no fue solo ausencia de palabras. Fue un acuerdo tácito de que, a partir de ese momento, los papeles habían cambiado de mano. Él, que no tenía prisa por imponer su autoridad, dejó que la atmósfera de la casa se acercara a él, que las paredes, cansadas de años, encontraran en su presencia un aliento nuevo. Y luego, en la mitad de ese silencio que parecía haber crecido de la nada, la casa, que tanto ha visto, guardó un secreto que no estaba dispuesto a revelar sin la lenta orquestación de las palabras que todos dejamos flotando en el aire cuando la noche nos cubre. La nuera no dejó de sonreír, pero esa sonrisa traicionaba algo que ni siquiera ella sabía nombrar, el destello de una duda, la ligera vibración de una verdad que se resiste a hacerse visible hasta que alguien, con ojos que ya han visto mucho, la antepone al mundo. Ella no tenía idea de quién era aquel hombre que acababa de cruzar el umbral de la casa con la soltura de quien no teme a la oscuridad, y precisamente por eso la actitud de mi padre le parecía, en ese instante, un acertijo sin solución, una sombra que no se atreve a convertirse en figura. Yo, que había observado el juego como un espectador envuelto en una sábana de recuerdos, supe entonces que aquella reunión improvisada, ese cruce de miradas sin permiso, era más que una simple visita. Era una reconfiguración de lo que cada cuarto de la casa significa para nosotros, un espacio que guarda la memoria de los viejos días, y un nuevo dueño que llega con la promesa de poder escribir un capítulo distinto para la misma casa en la que hemos aprendido a vivir. Y aunque no hubo aún palabra que sellara nada, sentí, como quien escucha una nota que no se sabe si pertenece a la melodía o al ruido de fondo, que la historia estaba a punto de desatarse. La noche, tan inflexible como una regla que nadie se atreve a cuestionar,
continuó moviéndose entre las sombras, permitiendo que el crujido de la madera hablara por sí solo y que el murmullo de la gente quedara, por ahora, en la penumbra. En ese instante, la casa pareció acercarse un poco más a la idea de justicia que yo, con la experiencia de la vida, sabía que no siempre llega con un nombre claro. Mientras mi padre se acercaba al borde de la habitación, la nuera dejó de sonreír y dejó caer, sin querer, una verdad que apenas se atrevió a pronunciar, que la casa no es solo un techo sobre la cabeza, sino un territorio que muchos quieren reclamar con el mismo derecho con el que se reclama el pan de cada día. Y entonces, en el último respiro de la noche, que se niega a terminar, la casa se quedó esperando, paciente, el siguiente movimiento de sus habitantes. Porque, en el fondo, sabía que la llegada de mi padre no sería un simple gesto de protección o una señal de que alguien más ha de responder por lo que está por venir. Era, quizá, la apertura de una puerta que nadie quiso abrir, la posibilidad de que el pasado, cansado de ser solo un recuerdo, se presentara con la voz de un hombre que tiene la autoridad de decir que lo antiguo no debe desaparecer, solo transformarse. Y, en ese instante, un susurro que parecía venir desde las paredes me dijo, sin palabras, que la noche no ha terminado, que la casa aún tiene cosas que contar y que lo que comienza a ocurrir entre sus muros podría ser el preludio de una historia mucho más grande que nosotros dos juntos. El reloj de la casa, fiel a su naturaleza, marcó la hora sin pedir permiso y, con cada tic, el cuarto del fondo respiró un poco más profundo, como si entendiera que su destino estaba a punto de cambiar. La nuera, que creía haber asegurado su reino, sintió que el aire traía consigo un rumor de consecuencias, y por un instante dejó de sonreír para escuchar un sonido que solo las paredes podían emitir cuando el mundo exterior parece olvidar que hay algo que guardar. Mi padre, por su parte, no habló, pero sus ojos dijeron mucho, que la verdad, por más que quiera esconderse, encuentra siempre su camino hacia la luz de una lámpara cansada, y que la casa, a su manera, sabe quién debe quedarse y quién debe irse. Y así, en medio de esa primera noche, que no parecía haber empezado aún, la historia dejó un signo de interrogación sobre la madera de la escalera. ¿Qué significará la presencia de un padre que regresa para contestar preguntas que nadie se atrevía a hacer? ¿Qué peso tiene la palabra de un hombre que no necesita gritar para hacerse escuchar? Yo, que ya he vivido suficientes noches para saber que el silencio puede ser más elocuente que la voz, me quedé mirando a la figura que se acercaba al umbral, esperando que la palabra correcta encontrara su camino entre la madera y el humo de la habitación. Y, en ese instante, supe que la respuesta no vendría de la nuera ni de nadie que llamara a la casa por su nombre. Vendría del hombre que, sin pedir permiso, ha entrado para decir que ciertos lugares no se venden, se renegocian. La noche se inclinó un poco más, y la casa, que de por sí es un personaje con historia propia, quedó en silencio, aguardando la próxima señal que nos obligaría a mirar cara a cara aquello a lo que le tememos llamar por su nombre. El padre estaba allí, al menos en la puerta, y el mundo, por un instante, parecía contenerse para no romperse en mil pedazos de miedo y curiosidad. Y yo, en el último respiro de esa primera parte, me acomodé de nuevo en la cama, dejé que el sueño retrasara su llegada y escuché, con el oído afilado por la ansiedad y la esperanza, el susurro de la casa. Esta noche, la historia ha llegado para quedarse. El silencio, que en la última hora había parecido la única ciudad que conocíamos, se aflojó al filo de la puerta cuando mi padre cruzó el umbral sin necesidad de anunciarse. No fue un estruendo, sino un susurro hecho de pasos que sabían por dónde pisar para no despertar lo que la casa aún guarda. La nuera se tensó en el sillón, con esa mezcla de orgullo y desdén que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que el terreno que pisa no es suyo por derecho, sino por la memoria de otros. Su sonrisa, antes afilada como una daga, se convirtió en una línea temblorosa, como si la madera misma hubiese decidido contenerla. Mi padre, en cambio, no parecía buscar la aprobación de nadie. Su rostro, surcado por años y lluvia de experiencias, apenas contenía una pregunta: ¿por qué ese cuarto del fondo seguía ocupando un lugar que ya no le correspondía? Se acercó a la lámpara de la mesa,
miró el resplandor que la bombilla deshilachaba sobre la madera gastada y dejó que el silencio hiciera su trabajo antes de hablar. Sus ojos recorrieron la habitación como si ya hubiese visto cada golpe de pintura y cada tela de araña que el tiempo dejó crecer en las esquinas. «¿Por qué dormías allí?», preguntó, sin acusar. Yo sabía que la pregunta no era solo sobre el cuarto, sino sobre la casa entera y sobre la historia que nos había traído hasta este momento. La nuera dejó caer la vista, una curiosidad que parecía temblar en el borde de su cuello, y respondió con esa mezcla de suficiencia y desasosiego que traen las palabras cuando se usan como llave para cerrar una conversación incómoda. Porque así es como debe ser. Este lugar ha cambiado de dueños, y las cosas deben acomodarse a quien tiene ahora la fuerza de quedarse. La frase cortó el aire como una cuerda tensa. Mi padre no se inmutó. Se quedó quieto, con la mano posada sobre la mesa, como si esa pequeña superficie pudiera sostener el peso de lo que estaba por decirse. Entonces habló, pero no en voz alta. Habló con la cadencia de quien sabe que la verdad no grita, sino que se planta en medio de la habitación y exige atención. La casa no se compra con llaves ni con promesas. Se la cultiva con memoria. Cada puerta tiene un camino que solo se revela a quien mira con paciencia. Y cada habitación, incluso la que parece menos útil, guarda una historia que no quiere perderse. La nuera dejó escapar una risa que sonó áspera, como si el metal de una puerta al cerrarse quedara entre sus dientes. Pero en esa risa quedó apagada una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Qué historia podría justificar que un hombre entre de puntillas en su casa y empiece a hablar de memoria cuando todo lo que ella quiere es que el mundo crea que el mundo cambia con un par de palabras? Mi padre dio un paso hacia la escalera que conducía al fondo. Su movimiento no fue una amenaza, fue una invitación a mirar juntos lo que el tiempo había mantenido, no por secreto, sino por reverencia. El cuarto del fondo, ese que parecía tan sencillo y tan insistente en ser un refugio para un hombre cansado, se agitó, como si de pronto recordara la idea de que alguien podría abrir la puerta y mirar dentro sin miedo. Este cuarto no es mío por herencia de sangre, sino por la herencia de la casa, dijo, y con esa afirmación dejó un pequeño eco en la habitación, un sonido que solo las paredes podían entender y, aún así, fingir que no existía. La nuera, que hasta entonces había sostenido su dominio con la seguridad de quien sabe que la casa le pertenece por derecho, dejó que su mirada se deslizara por las grietas de la pared, buscando una fisura por la que escabullirse. Pero no encontró escapatoria. En su interior surgió, sin permiso, una imagen borrosa de lo que podría ocurrir si la historia de la casa empezara a contarse otra vez, desde el principio. Y esa imagen le dio miedo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, con una voz que intentaba ser firme, pero que traicionaba la duda que toda su pose disimulaba. Mi padre sostuvo la mirada de ella y luego miró a mí, como si quisiera asegurarse de que no me estaba tomando el pelo, que no estaba manipulando mis recuerdos para justificar una lucha que ya sabía de antemano quién ganaría. Pero la casa, con su respiración de madera húmeda, no permitía que ninguna de las dos personas olvidara la lección más antigua, que el peso de la verdad no se mide en cuántas palabras agotas para defender tu postura, sino en cuánto puedes sostenerla cuando el silencio se convierte en juez. Caminamos juntos, sin prisa, hacia la puerta que llevaba al pasillo que bajaba hacia el cuarto del fondo. El suelo crujió, no por el esfuerzo de la casa, sino por el cuidado con que acostumbramos los humanos a pisar donde no deberíamos, buscando descifrar si la historia que nos encuentra allí atrás es una puerta que se puede cerrar con una mala sonrisa o una cerradura que exige paciencia. Mi padre, al detenerse frente al principal acceso al cuarto, extendió la mano. No tocó la manija, apenas rozó la madera, como si esta respuesta fuera una llave que solo la casa podía entregar a quien la respetaba. En ese instante, el aire se hizo más profundo, como si inhalara la pausa de un susurro que ya se sabía cercano, y entonces, sin alardes ni promesas, dejó salir una memoria que parecía no haber sido invitada en mucho tiempo. Hace años, cuando la casa apenas aprendía a caminar, este cuarto era refugio de un hombre que sabía escuchar a las paredes. Las cosas que se guardan aquí no son objetos, son testimonios. Y hay una voz que, si la llamas, podría contarte de quién es la casa y de quién no lo es por derecho. La nuera dio un paso hacia atrás,
como si ese susurro fuera una mano que la empujara a retroceder. Pero la mano tampoco fue violenta, fue una mano que ofrecía una posibilidad, la de entender que la casa no habla para confirmar quién manda, sino para recordar de dónde viene cada pertenencia. El susurro parecía envolver la habitación, no para asustar, sino para preparar el terreno para una conversación que nadie había querido iniciar. El padre, con esa serenidad que nace de haber visto demasiadas noches y demasiados días desenredarse, dejó claro que la disputa no era solo de quién se instala en el cuarto del fondo. Era una pregunta sobre qué le damos a un lugar para que siga vivo, las firmas en un papel o la paciencia de no traicionar la memoria de lo que ya fue y lo que podría volver a ser si le damos la chance. Y entonces, sin aviso, un objeto cayó al piso desde la repisa, golpeó suavemente y rodó hasta detenerse junto a los zapatos de mi padre. Era una pequeña llave oxidada, envuelta apenas por una trenza de polvo. Nadie la había visto caer, nadie la había visto brillar antes. El objeto, tan simple, dejó en el aire un temblor silencioso que hizo que la nuera tragara saliva, que yo apretara los dientes y que el pasillo entero pareciera contener la respiración de un trueno a punto de revelarse. Mi padre la alzó con la delicadeza de quien sabe que cada cosa guarda una historia y no la aprieta para no romperla. Observó la llave como si pudiera distinguir en ese minúsculo fragmento de metal la promesa de un secreto. Luego, sin explicaciones, la colocó sobre la mesa y miró a la nuera. No se trata de lo que la casa te permita decir. Se trata de lo que la casa te puede enseñar si aprendes a escucharla. Te has presentado como dueña, pero el verdadero dueño no es quien firma un papel, es quien escucha lo que no se dice y respira cuando la casa te devuelve, a su manera, el ruido de la memoria. La nuera, derrotada por una verdad que no esperaba escuchar, dejó que sus dedos buscaran, por impulso, alguna excusa para volver a esa seguridad que se deshilachó en cuanto apareció la llave. Pero ya no era solo la casa la que había cambiado, era la conversación, era el ritmo que el tiempo impone a las disputas que se resisten a morir. Al final de aquella noche, cuando la lámpara vaciló y la casa pareció suspendida entre dos historias, mi padre se mantuvo en el umbral del cuarto del fondo, sin entrar de lleno, como quien sabe que la verdadera respuesta no está en la habitación que uno ocupa, sino en la relación que se establece con el lugar al que se desea pertenecer. Y la nuera, por primera vez desde que llegó, dejó de sonreír con esa dureza y miró al suelo, no con vergüenza, sino con la extraña claridad de quien comprende que una casa puede exigir algo más que obediencia, pedir memoria. El reloj de la sala parecía detenerse para no interrumpir lo que estaba ocurriendo, y el susurro de las paredes creaba una música que no era de nadie, y sin embargo, a todos pertenecía. Yo, que había aprendido a vivir entre luces de neón y sombras de madera, me descubrí agradecido por ese silencio que no se impone, sino que invita a escuchar, porque, al fin, comprendí que la historia no comienza cuando llega un visitante para reclamar un lugar. Empieza cuando alguien, desde dentro, decide mirar de frente a lo que ha permanecido oculto mucho tiempo y darle la oportunidad de hablar. Y esa oportunidad, aquella noche, la dio mi padre. No con palabras ruidosas, sino con la presencia que pide ser entendida, con la llave que no se usa para abrir, sino para recordar. La casa despertó con una respiración más lenta, como si el peso de la conversación de la noche aún quisiera ahogarse entre las juntas de la madera. Afuera, el viento dejó de ser un cuchillo que afila la noche y se convirtió en una cuerda que arrulla a las paredes, como si la casa misma buscara conciliarse con el día sin renunciar a su oscura elegancia. Yo estaba sentado frente a la mesa, mirando la llave como quien contempla un objeto que podría abrir el mapa secreto de una historia que no quiere contarse de manera obvia. Mi padre, con la paciencia de quien ha vivido suficientes amaneceres para saber que la verdad no llega al trote de un argumento, dejó que el silencio se asentara un poco más antes de romperlo. La nuera, todavía tentando la paciencia de la casa para demostrar que el dominio se forja con palabras y con un silencio que manda, giró la taza entre las manos, buscando en su interior la respuesta que sabía que no le daría nadie. Pero la taza no contestó. Fue la casa,
o tal vez el eco de los años en la pared, quien habló en su lenguaje de grietas y horadaduras cuando mi padre se acercó a la escalera que conducía al cuarto del fondo y, con una mínima moderación, indicó que íbamos a mirar juntos aquello que la memoria guarda con más cuidado que cualquier tesoro. Hoy no discutimos por quién manda, sino por qué un lugar debe conservarse y para qué clase de dueño, dijo, sin elevar la voz, como si la sala se plegara ante esas palabras y les concediera el peso de una sentencia. La nuera levantó la vista por primera vez desde que el encuentro se había iniciado. Sus ojos, que hasta entonces habían brillado con una especie de brillo helado propio de quien cree haber hallado la llave de la casa al pronunciar esas palabras de propiedad, vacilaron. No era miedo, era una especie de temblor que no sabe si salta a la boca o se queda en las pupilas. El cuarto del fondo, que parecía haber sido para un hombre cansado, que sabía escuchar a las paredes más que a las personas, recibió nuestra llegada con una quietud que parecía más un acuerdo que un silencio. El techo dejó escapar unas cuantas migas de polvo que danzaron como pequeñas luciérnagas en la claridad de la mañana, y el olor a madera húmeda que siempre estuvo allí se hizo más profundo, como si la casa quisiera de nuevo recordar quién la había construido y por qué. Mi padre no tocó nada de inmediato. Se quedó mirando la repisa y la fila de objetos que el tiempo había apilado allí con una paciencia que a veces parece crueldad. La llave volvió a su sitio en la mesa, a la espera de ser usada como una promesa más que como una herramienta. Luego, con la suavidad de un viejo artesano, retiró un cuadro que parecía obstinado en cubrir un detalle que nadie quiere nombrar. Bajo el lienzo había una discreta trampilla, un hueco en la pared que, a primera vista, parecía una cosa sin importancia, pero que traía dentro de sí la posibilidad de revelar el secreto que la casa guardaba con su costumbre de no decirlo todo de golpe. La trampilla cedió ante el dedo paciente de mi padre y dejó ver un compartimento estrecho, apenas lo suficiente para guardar una caja de madera que parecía haber sido forjada en otra época, cuando las cosas tenían peso por su función y no por su brillo. El olor a barniz viejo, a cuero curtido y a tela mojada de invierno subió hasta nuestros rostros como un recuerdo que no quiere morir. La caja estaba sellada con una brida de cuero, y la llave que mi padre había dejado sobre la mesa encontró su destino en esa cerradura con una facilidad que hizo que el mundo pareciera detenerse un instante para escuchar el latido de un secreto que estaba a punto de abandonar el pecho de la casa. Mi padre, con la delicadeza de quien no quiere romper nada que no debe ser roto, giró la brida y deslizó la tapa. Dentro, un cuaderno de tapas gastadas, atado con una cuerda que parecía haber resistido tantas mudanzas como generaciones, y un puñado de cartas amarillentas, dobladas con el cuidado que solo se reserva a las cosas que han sido amadas durante demasiado tiempo para dejar que el tiempo las manipule sin respeto. Las cartas eran de un hombre que construyó la casa, un antepasado que hablaba de presupuestos de silencio y de la utilidad de cada rincón para proteger a su familia de las tormentas que descartaban a las personas como hojas al viento. Mi padre tomó el cuaderno y lo sostuvo entre sus manos como si fuera un mapa de rutas que nadie había querido seguir, pero que, al mirarlo, parecía cobrar vida. Las letras, apretadas por el tiempo, contaban de días de emergencia y de una casa que no era un bien hecha para ser poseída, sino un refugio que se ganaba con la paciencia y la memoria. Había en aquellas páginas una definición de casa que nunca se había discutido en voz alta. Una casa no se compra, se cultiva con la memoria de los que ya se fueron y con la responsabilidad de no traicionar a los que vendrán. Las cartas hablaban de una promesa que pendía sobre el techo de la casa, una promesa que decía que la vida de la familia no dependía de quién ponía el nombre en la escritura, sino de quién sabía escuchar lo que la casa decía cuando nadie miraba. Y entre esas palabras apareció una frase que parecía haber sido escrita para justificar la presencia del padre en la habitación. La casa pertenece a quienes la honran con su silencio, a quienes entienden que cada mueble, cada clavo y cada grieta guardan el peso de una memoria que sorprendería a quien no supiera escuchar. La nuera, que había intentado sostener su dominio con la firmeza de quien presume que la autoridad nace de la posesión, se quedó hecha una figura de cerámica rota ante la realidad de que había habido un pacto tácito mucho más antiguo que su llegada.
Sus labios se volvieron una línea tensa, y su mirada bajó hacia las cartas como quien mira una verdad peligrosa que podría herirla si la escucha demasiado de cerca. Pero no había amenaza en la voz de mi padre. Había dirección, una invitación a entender que el pasado no está para ser derrotado, sino para ser entendido, para que el presente pueda sostenerse sin inventar una legitimidad que no tiene base en la memoria. No se trata de que la casa te conceda permiso para vivir en ella, dijo mi padre, con la calma de quien sabe que cada palabra puede ser un puente o un arma. Se trata de comprender que la casa nos exige un cuidado que no se compra con dinero ni se adquiere con el simple acto de entrar. Aquí, cada detalle fue colocado para proteger a quienes vendrán, y cada carta, cada firma, es una promesa de que el techo que cubre no ha de convertirse en una jaula. Me miró a mí, y en su mirada había una pregunta que no necesitaba ser formulada para entenderse: si yo, que he vivido entre sombras, estaba dispuesto a custodiar lo que la casa guarda, incluso cuando la memoria quiere quedarse donde nadie ve. Yo asentí con un acto más que con una palabra, porque la voz de la casa ya estaba en el cuaderno, en la tinta que se deshilachaba en el borde de las páginas, en la firma que, al final, decía que la herencia no se reclama con puños, sino con la dedicación de no dejar que el tiempo la convierta en polvo. La nuera intentó sonreír otra vez, una sonrisa que pretendía ser segura y que por primera vez parecía una máscara a punto de perder su color. Pero el color de la máscara no era lo importante, era la sombra que caía detrás de ella, la sombra de una verdad que nadie quería pronunciar y que el padre ya había hecho resonar en la habitación como un tambor que anuncia el próximo compás de una canción que nadie quiere terminar. Al cerrar la caja, el aire dejó de ser silencio para convertirse en una pregunta sin palabras. ¿Qué haremos con esto que nos ha sido confiado? ¿Lo guardaremos como una reliquia para que nadie se atreva a olvidar? ¿O lo leeremos como quien abre un libro antiguo y descubre que cada página es una pista para entender quiénes somos? Salió de la habitación con la caja muy cerca del pecho, y la cerradura de la trampilla se dejó escuchar de nuevo, como si la casa quisiera recordar que, aunque los hombres lleguen con la flor de la arrogancia, la memoria es el sello más antiguo que la casa conoce. Caminamos de regreso al pasillo, donde la luz de la mañana caía con una gracia que hacía que las sombras parecieran rendirse ante la evidencia de que la casa no estaba vacía ni para los que llegaran tarde. Yo sabía que la historia había dado un giro. Ya no era una simple disputa de derechos, era la decisión de qué clase de guardián queremos ser de este lugar que nos dio techo y silencio, que nos enseñó a escuchar las historias que no se dicen y a comprender que hay una forma de ser dueño de un lugar sin destruir la memoria que lo sostiene. La casa, al cerrar la trampilla con su propio susurro, dejó en el aire una promesa tiesa y firme. La memoria no se negocia, se comparte. Y si algún día la nuera vuelve a respirar hondo con la intención de declarar que esta casa es suya, la memoria tendrá ya una respuesta escrita en las páginas amarillentas del cuaderno: que la casa no se compra, se cuida, que la historia no se impone, se escucha, y que el verdadero dueño no es quien firma primero, sino quien comprende que la casa es un hilo que une generaciones y que, si se tensa demasiado, podría romperse, pero si se tensa con paciencia, puede sostenerse para siempre. La mañana levantó la casa, como quien alza una tapa de caja para dejar entrar la luz, y la luz hizo billete de la oscuridad que aún respiraba entre las tablas. El olor a barniz viejo, a cuero y a polvo húmedo se hizo más claro, como si el tiempo que habíamos sacrificado a la memoria recién hubiera encontrado un camino para entrar, sin romper nada, sin exigir qué pensar, pero sí qué recordar. Caminé con mis pasos temblorosos, aún sin saber si la decisión de aquel cuaderno, de aquella trampilla y de la cadena de cartas era una obligación o una posibilidad que la casa nos ofrecía para salir de la propia prisión de nuestros miedos. Mi padre, en cambio, parecía traerse del pasado una paciencia que no tenía fecha de caducidad. No buscó el rastro de la nube de polvo que había quedado suspendido en la trampilla. Dejó que la casa retomara su respiración antes de hablar. La nuera, que había pasado la noche entre la resistencia y la curiosidad como quien camina sobre una cuerda floja, se acercó a la mesa donde la caja reposaba como un secreto adormecido.
Sus dedos, que habían aprendido a moverse con la seguridad de quien manda, temblaron cuando el padre la miró sin prisa, sin urgencia, como si ya supiera qué historia estaba a punto de salir de aquel compartimento. «Hoy no hay prisa por demostrar dominio», dijo mi padre, como si el pensamiento fuera una herramienta más de la casa, no una arma de confrontación. «Vamos a leer junto a la casa, no contra ella. Si queremos pertenecer, aprendamos primero a escuchar lo que ha pertenecido a nadie durante demasiado tiempo». La nuera apartó la mirada, y la línea de su boca desapareció tras una máscara de cierta comprensión, o tal vez de miedo a descubrir que las paredes tenían un idioma propio y que ella había intentado aprenderlo a golpes de frase marcada por la arrogancia. Se acercó la trampilla de nuevo, como si esperara que la casa dijera «ya está todo dicho», y, al no hacerlo, decidiera ella misma inventar un final que justificara su presencia. Pero el padre la detuvo con una mirada que parecía atravesar el techo y tocar el techo en lo alto, donde el silencio se vuelve lector de la verdad. Las cosas que guardamos en este cuarto no son reliquias que se exhiben para que otros las admiren, sino herramientas para entender quiénes somos cuando nadie nos aplaude, continuó. Este cuaderno nos habla de responsabilidad, no de derecho. Mi generación dejó una promesa escrita entre líneas. La casa no se vende, se cuida, la memoria no se firma, se protege, y el silencio no es derrota, es la condición para que la verdad pueda nacer sin herirse. La nuera abrió la boca para responder, pero fue el cuaderno, que parecía respirar con cada instrucción que el papel contenía, el que intervino sin necesidad de palabras. Mi padre lo sostuvo con las manos que conocían cada pliegue, cada página, cada marca de tinta que el tiempo dejó para que la memoria no se deshilachara. Empezó por la primera página, donde un sello de cera casi se había perdido, y narró, en voz baja, cómo aquel antepasado había concebido la casa no como un refugio de privilegios, sino como una trinchera de la historia. Cada clavo marcaba un compromiso con el pasado y un pacto con las generaciones futuras. «Este cuaderno no es un libro de cuentas, es un mapa de rutas», dijo, y su voz, al combinarse con el crujido de la madera, parecía hacer vibrar la casa entera. En estas páginas, el fundador de la casa afirma que el primer dueño no fue un nombre grabado sobre un papel, sino la paciencia con la que cada día se encendía una lámpara para recordar que lo tangible no nos pertenece si no aprendemos a escuchar a lo que ya está en las paredes. Las cartas amarillentas, cuidadosamente atadas con la cuerda que aún conservaba un leve olor a tinta y a tierra, fueron desplegadas por la mesa como un tablero de juego antiguo. Cada una llevaba la firma de un hombre que, antes de construir, ya sabía escuchar el rumor de las ventanas cuando el viento traía la promesa de una tormenta. Leyó en voz baja pasajes que hablaban de conservar la casa como un organismo vivo, no para impedir el paso del tiempo, sino para darle al tiempo un lugar seguro donde pudiera curarse sin que nadie la obligara a olvidar. Las palabras, lejos de ser una espada, se volvieron puentes tendidos entre generaciones que parecían hablar en secreto a través de la tinta. Mientras mi padre leía, yo observaba a la nuera. No era ya la figura que imponía su voluntad con la seguridad de quien cree que la casa está a su servicio. Era, por primera vez, alguien que podría entender que el verdadero poder de una casa no es su dominio, sino la capacidad de convocar a quienes lo habitan a hacerse responsables de lo que no se ve. Sus ojos, antes de hierro, parecían ahora buscar una chispa que diera sentido a esa promesa que el cuaderno insinuaba. La memoria no se regala ni se toma, se honra. Y para honrarla, uno debe renunciar a la tentación de convertir la casa en un trofeo y comenzar a verla como un hogar que habla para quien sabe escuchar. Entre las cartas hallamos una fotografía, amarillenta y desvaída, de un hombre joven con la misma silueta de mi padre, pero con una certeza en la mirada que parecía haber estado esperando a ser descifrada por alguien que perteneciera a la línea que vendría. El padre pasó el dedo por la imagen como si quisiera sentir la piel de la historia, y dejó caer una palabra casi imperceptible, un susurro que la casa recogió sin ruido. Pertenecer no es poseer, sino custodiar. Si tienes la voluntad de quedarte, debes aceptar el marco de la memoria como tu marco de vida, dijo sin elevar la voz, como si el mundo exterior no importara.
Lo que importaba era la interioridad de la casa, que se alimenta de la paciencia de quien escucha. No se trata de un juicio sobre la propiedad, sino de una promesa. No se desperdicia lo que ya ha sido puesto a salvo, y cada persona que quiere vivir aquí debe comprometerse a vivir con esa salvaguarda en la punta de la lengua y en la planta de los pies. La nuera, al terminar de recorrer las páginas, se inclinó ligeramente, como si el peso de la historia la empujara a un costado del mundo, y en ese pequeño desplazamiento dejó ver una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Su voz, cuando habló, fue más baja, más contenida, casi como si el mundo se hubiera aprobado a sí mismo para escuchar lo que tendría que decir sin gritar. No quiero que esto suene a amenaza, pero si la casa se vuelve un legado para quienes guardan silencio, ¿qué pasa con quienes hablan desde la necesidad de vivir ahora?, preguntó, buscando una salida que no fuera ruptura. Mi padre sonrió, no con la boca, sino con la serenidad de alguien que ha visto tormentas suficientes para saber que la calma no es ausencia de viento, sino la capacidad de entender su lenguaje. Levantó la caja para que la viéramos cerrándose de nuevo, con la cuerda que la rodeaba ya gastada por el tiempo, y dijo: la casa no niega el presente, lo reubica dentro de una lógica que trasciende generaciones. Este cuaderno es una llave que no se usa para abrir puertas, sino para abrir ojos. Si la quieres, la usarás para entender que la memoria es una responsabilidad que te hace menos dueño y más cuidador. Si no la quieres, la cerrarás de nuevo, y quizás encuentres que la casa, cansada de ser disputada, se quedará sin quien la escuche. La palabra memoria flotó en el aire como una campana suave y extrañamente luminosa. Yo, que había vivido entre ruidos de maquinaria y la sombra de las paredes que parecían conversar entre sí, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Tenía la certeza de que la casa ya estaba exigiendo una alianza, no una rendición, y que la alianza requería que cada habitante, sin excepción, aceptara el ejercicio de escuchar antes de hablar. Con la mañana, la conversación continuó. No fue un enfrentamiento ni una negociación, fue un aprendizaje. El padre nos mostró, una vez más, que la casa no se presume dueña de nadie. Se ofrece como aula para quienes entienden que una casa sin memoria es una casa sin voz. La nuera, de alguna manera, se dejó sostener por esa voz que el cuaderno parecía recitar en cada página. La casa pertenece a quienes la honran con su silencio, sí, pero también a quienes aceptan que el silencio se vuelva un coro cuando alguien llega para aprender a escuchar. Y así, entre la caja cerrada, las cartas y el cuaderno que volvió a su sitio como un mapa que espera la próxima señal, comenzamos a entender un porvenir distinto, no un litigio de paredes, sino una conversación entre generaciones. La casa, que había estado esperando un gesto de reconciliación, parecía acercarse a nosotros con la promesa de una paciencia que no cansa, de una memoria que no escrima, de una presencia que no obliga a elegir entre pasado y presente, sino que invita a caminar de la mano por ambos lados. El cuarto del fondo, ahora no solo un refugio de un hombre cansado, se convirtió en un umbral, la primera habitación de un pacto que aún estaba por escribirse, pero que ya tenía el sabor de la verdad posible. El día avanzó con esa lentitud que solo la memoria sabe imprimirle a la realidad, y cuando la tarde cayó, la casa parecía respirar de nuevo, como si el peso de la conversación se hubiera transformado en una brisa que atravesaba las ventanas y susurraba: no temas, ya aprendiste a escuchar. La casa, dormente entre dos días que se habían decidido a coexistir sin aún resolverse, dejó que la luz del mediodía filtrara las rendijas como un río que encuentra su cauce después de una inundación. La mesa, aquella que había sido escenario de confesiones y de llaves, recibió el polvo de las cartas, como si cada grano fuese una firma recién llegada a un convenio que ya empujaba las paredes a respirar de otra forma. El cuaderno, esa memoria en cuaderno de cuero, parecía haber guardado su secreto entre sílabas que no se dicen de golpe, esperando a que alguien, no para reclamar, sino para entender, se acercara de nuevo. Mi padre estuvo quieto junto al umbral, no para vigilar, sino para escuchar. Su oído, curtido por años de silencios que pesaban más que cualquier palabra, buscaba el murmullo que cada página podría liberar cuando encontrara la persona adecuada para escuchar sin interrumpir. Yo me quedé al lado, no para dictar el siguiente paso, sino para sostener la presencia de un hogar que,
A fuerza de memoria, aprendía a respirar sin miedo a la oscuridad que lo atravesaba. La nuera, de rostro más suave que cuando entró con la promesa de un dominio, se acercó al cuaderno con una curiosidad que no sabía nombrar. No era la curiosidad de quien quiere vencer, sino la curiosidad de quien se pregunta si el terreno que pisa podría sostenerse sin el peso de una promesa arrancada de raíz. Sus dedos rozaron el lomo de las cartas y por primera vez en mucho tiempo no buscaron una salida rápida, buscaron una razón para quedarse, una razón que no estuviera escrita en palabras de poder, sino en la paciencia de entender lo que la memoria exige. Mi padre, en cambio, anunció con una voz que parecía haber olvidado el temblor de la primera discusión. Aquí no hay premura. Aquí hay un aprendizaje que se repite como una lección que llega con cada nueva conversación. Tomó el cuaderno y lo dejó caer sobre la mesa para que todos lo viéramos con la claridad de quien ya sabe que las respuestas no son halladas en la confrontación, sino en el pacto de escuchar lo que no se dice. Fue entonces cuando, sin necesidad de explicar cada detalle, dejó entender que la casa no se guarda como reliquia, sino como préstamo. La gente que llega debe ser capaz de devolverla en forma de cuidado, de memoria viviente. Las cartas recobró su mirada de siglos pasados, pero ya no eran solo palabras escritas. Eran puentes que unían la casa con la gente que la habitaba, señales para que la siguiente generación no se perdiera en la tentación de posesión sin memoria. En cada firma, en cada fecha deshilachada, se revelaba un principio tan sencillo como imposible de negar. La casa no exige permiso para existir, pero sí exige responsabilidad para sostenerse. Y cuando el último pliego de cartas, doblado por el peso de los años, encontró su lugar junto a la cuerda que las unía, sentí que la conversación había dejado de ser una disputa para convertirse en una liturgia, una ceremonia de custodiar lo que ya fue para que lo que venga pueda reconocerse en ello sin hacerse daño. La nuera observó la escena con una mirada que ya no buscaba vencer, sino entender. Sus hombros, que habían llevado el peso de la defensa como si fuera un escudo, cedieron ligeramente ante la evidencia de que el miedo al pasado no es una espada, es un río que si se cruza con paciencia puede traer agua limpia para el futuro. Ella habló, no para justificar, sino para reconocer. Si la casa quiere ser un hogar, hay que aceptarla no como herencia de un derecho, sino como una tarea compartida de mantener viva la memoria sin convertirla en condena para nadie. El cuaderno volvió a la mesa con su puerta de cuero sellada, y el pasillo parecía escuchar, por fin, sin interrumpir. El reloj de la pared, cansado de tanto despertar en las historias de otros, marcó un ritmo más suave, como si la casa misma se acomodara a la idea de que la paciencia es la grandeza de un edificio que se sostiene no por lo alto que llega, sino por lo firmemente que permanece cuando las demás cosas se disuelven. Entonces, ya sin necesidad de grandes gestos, cada uno de nosotros se inclinó un poco hacia adelante. Yo, para no olvidar la mirada de mi padre. El padre, para recordar que la memoria no se entrega en un acto de fe ciega, sino en una circulación de confianza. La nuera, para demostrar que ya no está sola en la sala cuando las paredes parecen volverse maestras. La casa, para confirmar que no es un lugar muerto, sino un organismo que respira mejor cuando la gente que lo habita aprende a escucharlo. La resolución no vino en una palabra grandilocuente. Se deslizó en el aire, como una nota de música que encuentra su tempo en el silencio entre las notas. La memoria no se hereda para apagar el deseo de vivir en el ahora, sino para dar al presente un marco que no traicione el pasado. Y si algún día, en otra habitación, alguien decide volver a medir mandos y derechos, ya no serán 4 figuras enfrentadas por un trozo de techo, sino 5 guardianes que de buena gana aceptan que la casa se escriba en conjunto, con tinta de paciencia y sello de respeto. Al terminar aquella lectura, al cerrar la caja de cartas que había dejado de ser un cofre para convertirse en una biblioteca común, nos quedamos mirando la trampilla que había revelado el secreto en su hueco exacto. No era el final de la historia, sino la promesa de que el capítulo siguiente no sería una lucha por el espacio, sino una conversación sobre el cuidado, no para borrar el pasado, sino para alimentarlo con acciones que lo hagan vivo. En ese instante supe que la casa no pide más de lo que ya había concedido.
la posibilidad de permanecer sin perderse, la oportunidad de habitar sin olvidar, la certeza de que la memoria, cuando se comparte, se vuelve un refugio más fuerte que cualquier puerta cerrada. Y cuando las sombras de la tarde comenzaron a escribir su propia historia sobre las paredes, supimos que la casa había encontrado, al fin, un modo de respirar en paz, no por la ausencia de conflicto, sino por la presencia de una alianza. La memoria ya no era un motor que empujaba a cada uno hacia un futuro incierto. Era una brújula que señalaba la ruta hacia un nosotros que podría sostenerse, sin miedo, entre el pasado tejido y el porvenir que aún estaba por construir. Y así, sin brindis ni promesas ruidosas, nos quedamos en la casa, custodios por elección, esperando que el silencio, cuando llegue de nuevo, sea solo el testigo de que aprendimos a escuchar. La mañana trajo, otra vez, la promesa sin firma y sin ruido de un acuerdo que se susurra más con la respiración que con las palabras. La casa seguía siendo, para nosotros, un organismo que aprende a respirar con el tiempo, y esa mañana parecía haber aprendido a hacerlo con un tempo más humano, menos tenso, como si la paciencia de la memoria hubiera encontrado un cauce nuevo para circular entre las paredes. La mesa, que había sido escenario de confesiones y de hallazgos, recibió el polvo de las cartas como si cada grano fuera una firma recién traída de un convento de recuerdos que aún sabe guardar secretos. El cuaderno, aquella memoria en formato de cuero, parecía más sereno, menos temeroso de mostrarnos su interior, y cada página que volvía a perderse entre las demás traía, sin decirlo en voz alta, la certeza de que lo íntimo puede hacerse visible cuando las personas deciden escuchar con el cuerpo entero. Mi padre estuvo quieto junto al umbral, pero no estaba ausente. Su silencio tenía la densidad de una lluvia que sabe cuándo dejar de caer para que la tierra pueda absorberla sin resbalar. Sus oídos, acostumbrados a los murmullos de la casa, estaban atentos a un murmullo que no pertenecía a las palabras, sino al ritmo con el que la memoria se acomoda en la boca de quien escucha sin pedir permiso. Yo, al lado de él, no buscaba marcar el paso, sino sostener esa presencia que parecía hacerse más ligera con cada susurro de la madera. La nuera, ya más contenida, se acercó al cuaderno con la curiosidad cuidadosa de quien comprende que la curiosidad sin miedo es un puente. No era la curiosidad de vencer, sino la de entender si el terreno de la casa puede sostenerse sin que la promesa de dominio se vuelva una grieta que tarde o temprano se abra y permita que el temblor cruce de vuelta las paredes. Sus dedos rozaron el lomo de las cartas como quien toca la piel de un ser vivo que ha aprendido a respirar sin necesidad de que nadie le indique cómo hacerlo. Y como si la casa hubiera estado esperando ese acercamiento para decidir si finalmente abriría el diálogo, una brisa suave hizo crujir el techo, no como una amenaza, sino como una bendición discreta. La casa estaba lista para avanzar si alguien la acompañaba con paciencia. Mi padre levantó el cuaderno y lo dejó caer con la delicadeza de un artesano que sabe que una reliquia no se valora por su edad, sino por la verdad que es capaz de sostener cuando llega la hora de mirar hacia adentro. Tomó una página al azar y comenzó a leer en voz baja, sin entusiasmo ni teatralidad, como quien va pasando por las estaciones de un camino que ya conoce. Las palabras describían al fundador no como un nombre grabado en una piedra, sino como un primer guardián que entendió que la casa no era un deber heredado para ostentarlo, sino un compromiso para conservar la memoria de quienes habían construido aquello con sus manos y sus silencios. «Este no es un libro de cuentas», dijo. «Es un mapa de rutas para quien esté dispuesto a caminar cuando nadie aplaude». Sus palabras, sin elevarse, cayeron en la mesa y volvieron a quedarse quietas, como brasas que esperan el soplo de una conversación para volver a encenderse. La nuera, con la cabeza baja, dejó que el aire recogiera las dudas que traía en la espalda y que el peso de la memoria parecía haber puesto allí, sin pedir permiso. No era miedo lo que se dibujaba en su rostro, era la claridad recién aceptada de que la casa no se sostiene si quien la habita solo la mira desde la altura del derecho de propiedad, sino si aprende a escuchar lo que no se dice entre las paredes. Entre las páginas emergió, como si fuera una mano que se extiende desde la tinta, una fotografía que no había visto antes. En la imagen, un hombre joven, de rasgos que parecían los de mi padre en otro siglo,
Miraba a la cámara con una mezcla de firmeza y cansancio que parecía haber sido forjada en la misma fragua que la casa. Al lado, un niño pequeño que tendría mi edad en aquella memoria guardada. Imágenes que, al verse, nos obligaban a aceptar que la historia no era un accidente de la casa, sino una corriente que nos atraviesa a todos, una corriente que nos pide que parpadeemos y veamos con claridad a quién pertenecen las paredes y qué es lo que, de verdad, estamos protegiendo. Mi padre dejó la foto sobre la mesa y habló de un concepto que había repetido desde el primer día en que la disputa dejó de ser lucha y pasó a ser enseñanza. Pertenecer no es poseer, sino custodiar. No era una sentencia grandilocuente, sino una afirmación que respiraba pausadamente, como si el edificio entero exhalara cuando alguien respira por detrás de la palabra. La nuera, que había convertido las paredes en una frontera, dejó que esa idea se asentara en el centro de la sala y coloreara de otro modo las cosas que había creído inmutables. Sus ojos, que habían sido espejos de un orgullo duro, empezaron a reflejar, poco a poco, una luz más suave, una luz que no dice «tú no puedes», sino «enseñémonos a entender». La lectura continuó y nos llevó a las cartas siguientes, aquellas que hablaban de la responsabilidad que acompaña a la memoria y de la forma en que la casa, cuando se cuida con el cuerpo y con el tiempo, devuelve la confianza a quienes entran a vivir en ella. Las palabras no eran un peso ni un arma, eran una forma de música que parecía haber sido compuesta para que, al escucharla, aprendieras a moverte con el tempo de la casa y no contra ella. En algún punto, la nuera dejó de mirar las letras como si fuesen una trinchera y empezó a verlas como un espejo. En ella se miraba a sí misma y a través de ese reflejo descubría que el miedo al pasado podría transformarse en una paciencia que la mantuviera en la sala, no como enemiga, sino como compañera de esa memoria que no se negocia, pero sí se comparte. La casa, que había sido silenciosa durante eras y que, sin embargo, parecía haber aprendido a susurrar con la boca de la madera, mostró un gesto pequeño pero significativo. Una manecilla de la trampilla se movió apenas, como si alguien dentro de las paredes hubiera decidido ajustar la cerradura para que la entrada de la memoria fuese menos escabrosa y más ordenada. No se trataba de abrir puertas para colgarse a la vista de todos, sino de celebrar el hecho de que aquello que parecía oculto ahora tenía un lugar en la conversación. Fue, en ese instante, como si la casa hubiera hecho un gesto de hospitalidad hacia la novedad sin traicionar a lo que ya era suyo, la memoria que nos unía. Al final de la jornada, cuando la última luz del día se deshilachaba en las cortinas, nos quedamos en la sala sin una palabra que romper ese silencio amable. El cuaderno reposaba cerrado, pero la idea que nos había traído seguía viva en el aire. La memoria no es un objeto para exhibir, sino una práctica que se aprende día tras día, conversación tras conversación, gesto tras gesto. Y si esa práctica se comparte, la casa crece con cada uno que decide mirarla a los ojos y decir, sin necesidad de palabras fuertes, que quiere ser parte de un cuidado mayor que el simple deseo de quedarse. La noche, cuando llegó, no trajo sombras amenazantes, sino un silencio que parecía esperarnos para que lo llenáramos de gestos pequeños, una promesa de vigilancia cálida, un acuerdo de custodiar, un pacto de escuchar antes de hablar. Y así, en esa casa que ya no parecía dividirse entre quien manda y quien obedece, descubrimos que el verdadero dueño no es el que firma primero, sino quien, en el cruce de generaciones, aprende a sostener el peso de la memoria sin que esa memoria se convierta en una jaula. El cuarto del fondo, ese que había sido punto de fricción, se convirtió, esa noche, en un umbral de reconciliación, no un límite, sino un corredor por el que la historia puede caminar sin miedo, acompañado de la paciencia de aquellos que aprendieron a escuchar.